El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos de Radio High, Bernardo Klicksberg en la pandemia. Desafortunadamente la pandemia ha mejorado sensiblemente, pero continúa, ¿no? Así que continuamos en Klicksberg en la pandemia y en la pospandemia también. Estimados amigos de Radio High, qué bueno tener este gusto de dialogar con ustedes en todas las latitudes que alcanza esta excepcional primera radio judía en idioma español, asociada totalmente con el gran esfuerzo pionero de Mickey Stuerman, al que le debe mucho continuidad judía por esta aportación de varias décadas al judaísmo que nos permite vigorizar la cultura, las múltiples expresiones del judaísmo, siempre con vista a todo el género humano. Estamos apoyados en Radio High por este excepcional comunicador que es Dani Salzman, el maestro, el coordinador de los esfuerzos de Radio High. Estamos en el aire gracias a la ayuda directa de una excelente periodista, Rocío González, que me promete muchísimo. Querida Rocío, gracias por esta ayuda permanente, junto con la ayuda de Dani Salzman. Estamos muy, pero muy bien apoyados. Queridos amigos, quería en primer término reflexionar con ustedes sobre acontecimientos que están, darles una mirada analítica, rápida, acontecimientos que están conmoviendo al mundo judío. Lo expresó muy bien Natalie Portman. En estos días. Natalie Portman es una de las actrices más premiadas de Hollywood, es israelí, es la israelí más destacada claramente en la meca del cine. Y estos días Natalie Portman, que es figura de referencia a nivel mundial, decía que estaba muy angustiada por el desarrollo del antisemitismo en los Estados Unidos. Ella suele hacer declaraciones no convencionales y sin ninguna, y con todo coraje y valentía, y decía esto de los acontecimientos alrededor de la famosa cena que el expresidente y candidato a presidente ofreció a dos figuras antisemitas muy creadoras de odio puro en la sociedad americana, se sigue reverberando, y es objeto donde nos llegarán después de ser poco menos que legitimados a través de la cena en la residencia de Mar-a-Lago. Estamos hablando, como ustedes saben, de uno de los cantantes más importantes de pop, de música pop, Kanye West,
que no cesa de hacer declaraciones antisemitas casi delirantes, pero que llegan a un extensísimo público a través de su fama en la música pop, acompañado por Nick Fuentes. Los dos dicen permanentemente que el holocausto no existió, que es una ficción judía. Los dos se declaran simpatizantes y admiradores de Hitler. Los dos dicen que los judíos son los culpables de los males principales del mundo. Fuentes es uno de los líderes mayores del movimiento de los white supremacists, de los supremacistas blancos, movimiento neonazi, admirador declarado del nazismo, y que ha sembrado la violencia a todo lo largo de Estados Unidos en las redes sociales, incitando a la violencia contra las personas de color, contra las minorías, a la discriminación de las mujeres y al antisemitismo. Después de la cena famosa que fue cuestionada por gran parte de la sociedad americana y del mismo Partido Republicano, por el que pretende volver a postularse como presidente el expresidente, figuras muy prominentes de ese partido como Mitch McConnell, que es el líder del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos, que ha sido muy decisivo en muchas de las decisiones de los últimos años del Senado, y que termina de ser ratificado como el líder en el Senado de Estados Unidos. McConnell dijo: no tiene lugar en el Partido Republicano alguien que diga que el antisemitismo es válido, legítimo, que haga prédicas antisemitas o que niegue el holocausto. No tiene lugar. Fue tan categórico como eso la declaración de Mitch McConnell. Y el ex vicepresidente Pence dijo que el ex presidente debía hacer un mea culpa público sobre rectificando lo que significó avalar a estos dos antisemitas furiosos, invitándolos a cenar con él en Mar-a-Lago. No se ha producido ese mea culpa. Por el contrario, legitimado por esta situación, se juntaron con otro furibundo racista, antisemita, Alex Jones, dueño de varias redes sociales y activo, creador de conspiraciones imaginarias entre los judíos y las personas de color y las personas democráticas y líderes del campo democrático en los Estados Unidos, supuestamente están desarrollando contra el mundo y la sociedad. Jones tiene una característica: dijo que no existió la masacre de niños que se perpetró en una escuela recientemente, que los 22 niños que fueron asesinados y las dos maestras son una patraña, que eran actores, las maestras, una patraña de las fuerzas de la conspiración mundial, negador del holocausto, racista. Los padres de los niños muertos los llevaron ante la justicia, lo condenó ya reiteradas veces a multas fenomenales. Estamos hablando de 500 millones de dólares, diferentes instancias fueron ratificadas,
y ahora llevó a sus programas a Kanye West y a Nick Fuentes, a los tres, despotricar contra los judíos y alabar a Hitler. Que tiene razón Natalie Portman al sentirse alarmada, porque no es tres personas que están hablando a una inmensa platea en los medios sociales, con invenciones que pueden, que caen en los oídos de jóvenes desesperados, por la soledad en muchos casos, por la falta de familia que se ocupa de ello, por el odio que desarrollan a través de escuchar permanentemente estos mensajes, y algunos de estos son los perpetradores de los 30.000 de homicidios que se cometen en los Estados Unidos anualmente, eh, a partir de homicidas psicópatas, y que se han enseñado particularmente contra las escuelas, los educadores, y han hecho ataques contra la sinagoga judía, como aquel, se cumplen 2 años del ataque en donde fueron asesinados más de 11 personas judías que estaban orando en una sinagoga. Todo esto hace que haya alarma, y declaraciones como las de Natalie Portman se suceden por parte de todas las organizaciones judías de los Estados Unidos, y el mismo presidente Biden ha llamado la atención sobre que callarse frente a estas cosas, frente a la cena famosa, es una actitud no aceptable, no tolerable, que hay que protestar y que hay que condenar esto antes de que esto continúe avanzando. No es el único país donde el problema del antisemitismo sigue vigente. El ministro del Interior de Alemania termina de declarar que es una situación muy seria en Alemania, y tienen un plan, una estrategia para reforzar totalmente lo que el Estado puede hacer. Pero una de las cosas principales que el Estado puede hacer en Alemania, en Francia, donde hay pues, poderosas fuerzas de ultraderecha, en Alemania el partido de ultraderecha, alternativas para alternativa, es un sostén tácito del antisemitismo. En Hungría, en muchos otros lugares, la propuesta está muy clara por parte de aquellos que luchan contra el antisemitismo en el mundo, que es hay que educar una y otra vez. Canadá, una de las áreas de Canadá termina de declarar obligatoria la enseñanza del holocausto en las escuelas. Eso es lo que hay que hacer. Eso es parte central junto a las leyes, junto a cero impunidad. Es parte central de lo que se debe hacer, educar desde años tempranos. Estamos en un mundo muy perturbado, ¿no? Por la pandemia, por el cambio de la crisis climática, por la guerra de Rusia contra Ucrania, por la inflación mundial, donde crece desgraciadamente la pobreza y crece las grandes desigualdades que son propiciadoras de la pobreza. Recuerden ustedes que según los últimos datos sobre las grandes desigualdades, el 1%, el 10% de la población mundial tiene el 79, 77% exactamente del Producto Bruto Mundial, mientras que del otro lado el 50% de menores ingresos tiene el 2% del Producto Bruto Mundial. La desigualdad dispara pobreza, pero hay esperanzas también, esperanzas importantes, ¿no? Así como la educación es un arma formidable
22 países han resuelto tomar iniciativas educativas para enseñar sobre el Holocausto en sus escuelas, así como la educación es un arma importantísima en ese campo. En la lucha por generar un mundo mejor, más justo, es fundamental el papel que están cumpliendo los voluntarios del mundo. Y eso queremos destacar especialmente en este programa. Termina de aparecer un documento muy importante, que es el Informe Mundial sobre el Voluntariado 2022. Ese documento fue preparado por United Nations Volunteers, el área de las Naciones Unidas que promueve el voluntariado, y fue lanzado en ocasión del Día Mundial del Voluntariado, que fue ahora el 5 de diciembre. Todos los 5 de diciembre las Naciones Unidas ha instituido, para estimular el voluntariado en el mundo, el Día Mundial del Voluntariado. Y el documento tiene buenas noticias para el género humano, porque a pesar de la desocupación, la desigualdad, la pobreza, agravadas todas por la pandemia y por la crisis climática que está dejando sin tierra para cultivar, bajo grandes inundaciones, huracanes, desequilibrando el medio ambiente y atacando particularmente a los pobres, que son los más indefensos, sin políticas públicas que los protejan y con muy pocas posibilidades de enfrentar estas catástrofes naturales que se multiplican, que no son, como ya hemos visto en otras oportunidades, producto de la naturaleza misma, sino de la guerra contra la naturaleza que, como la llama el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que han declarado los productores de combustibles fósiles, esos combustibles que crean dióxido de carbono, que envenenan a la atmósfera. Frente a todo esto, hay una esperanza, que es la que entrega el informe 2022 sobre el voluntariado. Ahí, todo esto desanima a los voluntarios. Los voluntarios son aquellos que hacen cosas por los demás porque tienen el impulso interno de hacer cosas por los demás. Sienten que es una obligación moral, ética, espiritual, hacernos los unos responsables por los otros, como lo exige el texto bíblico. Y se lanzan a forjar organizaciones, emprendimientos sociales, sembrar la responsabilidad social en las empresas y demandar, exigir de las políticas públicas protección e inclusión para los más débiles. El informe se llama por sociedades igualitarias e inclusivas, y hacen cosas todos los días, no una vez cada tanto, sino que hacen cosas todos los días. El informe los cuantifica, o sea, saben ustedes, según el informe, con muestras tomadas en muchísimos lugares del planeta, los voluntarios son actualmente nada menos que 862 millones, o sea, casi 900 millones de personas, el 15% de toda la población mayor de 15 años de edad del mundo entero. El 15% de la población hace tareas voluntarias. Hay dos tipos de voluntariado que distingue el informe. Uno es el voluntariado formal, son las organizaciones, las ONGs, como las llamamos. La Argentina tiene ONGs absolutamente excepcionales, como
Cáritas, que ayuda a miles de personas en base a voluntarios, y la AMIA, que tiene una gran trayectoria en trabajo voluntario, está a la cabeza de todas las organizaciones, en ayuda a los discapacitados, es ejemplar su trabajo en ayuda a la tercera edad, ayuda desde ya al interior de la comunidad judía, pero al mismo tiempo a toda la sociedad. Ha creado una bolsa de trabajo que da trabajo a centenares y centenares, que ayuda a dar trabajo a centenares y centenares de personas. La gran mayoría no pertenecen a la comunidad judía. Cáritas, Lamia y la Fundación Sadaká y una larga lista de organizaciones ilustres de la sociedad argentina muy respetadas que hacen trabajo voluntario. A nivel mundial están las grandes organizaciones que son fuertes, reequilibradores de un mundo tan desequilibrado y tan desigual. Dos de ellas han ganado el Premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de Médicos Sin Fronteras y Amnesty Internacional. Médicos Sin Fronteras está presente en la pandemia en los lugares más pobres del mundo, luchando contra la pandemia en África, en los lugares más pobres de Asia, en Bangladesh, en la India, en los focos de la pandemia, jugándose la vida. Y Amnesty Internacional está protegiendo los derechos humanos, la democracia, los derechos de las mujeres, en múltiples lugares del mundo, por ejemplo, denunciando muy activamente la virulenta represión contra las mujeres de Irán, que comenzó hace poco tiempo atrás con el asesinato de una joven de 21 años que no tenía el velo exactamente de acuerdo a las prescripciones de la llamada policía de la moralidad, y la mataron, y eso desató una rebelión de las mujeres que fue escalando cada vez más. Hubo 200 víctimas al poco tiempo por la represión policial, y en Irán la discriminación de la mujer, como en el mundo árabe en general, es muy pronunciada, absolutamente pronunciada. Es la persona que le están prohibidos derechos legales absolutamente básicos. La represión siguió subiendo y subiendo la respuesta a la represión, hoy sacándose los pelos públicamente en grandes manifestaciones de mujeres apoyadas por gran parte de la población de Irán, y la represión salvaje ha tenido a Amnesty Internacional enfrente. Y así hay otras grandes organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, que lucha por el medio ambiente, Oxfam, especializada en lucha contra la pobreza, Save the Children, que protege especialmente a los niños, los derechos de los niños pobres y sus vidas en el mundo entero. Una extensa lista. Son muy conocidas estas grandes organizaciones que movilizan miles y miles de voluntarios, pero son menos conocidos, no son conocidos del todo estos voluntarios informales, los llama el informe. Dice, están las organizaciones formales, que son el 6,5% de la población activa del mundo, pero están los voluntarios informales, que ayudan ahí silenciosamente a través de infinitas organizaciones, o directamente a través de movilizando su entorno inmediato y movilizándose ellos mismos. En su conjunto, 862 millones de personas haciendo trabajo voluntario. Y allí tiene un lugar muy distinguido el Estado
Israel porque es uno de los líderes mundiales en trabajo voluntario, uno de los precursores, pioneros, impulsores de nuevas estrategias de trabajo voluntario. Por ejemplo, Israel, que tiene uno de los mayores porcentajes de población voluntaria del mundo, excede muy largamente el 15% del promedio mundial. Israel creó la figura del hermano mayor frente a los chicos de los barrios pobres, que no tienen quien los ayude en sus estudios. Tomaron voluntarios universitarios para ser de hermano mayor, tutorear a los chicos de las zonas más marginadas en llevar adelante sus estudios y hacer esa figura de guía, de orientador. Y saben que ese programa ha sido replicado en muchísimos países del mundo, muy exitosamente en la Argentina, en Chile, entre otros países de América Latina. Israel tiene todo tipo de voluntarios en la salud, en la educación, ayudando. Los voluntarios del mundo en general generan bienes y servicios que los colocan como la octava economía del mundo. Israel tiene un lugar muy destacado en eso, y no es casual que haya esto en Israel, porque el voluntariado es uno de los mandamientos del texto bíblico. El texto bíblico ordena hacerse responsable por los otros. Y el primer voluntario de la historia, ¿saben ustedes quién fue? Fue Abraham, junto con Sara, que era decisiva en la vida de Abraham y en sus decisiones. Salían a la calle a recoger a los caminantes al camino, a los caminos áridos y llenos de polvo, a recoger a los caminantes sedientos y hambrientos, llevarlos a su casa y atenderlos. Todos los días hacían practicaban el voluntariado. La Biblia quiso ensalzar especialmente el voluntariado cuando describe como voluntario al padre de tres civilizaciones. Abraham fue el padre del judaísmo, a través del judaísmo, del cristianismo y de la civilización islámica. Lo describen, como la Biblia lo describe como un gran voluntario. En Israel, en las escuelas de Israel se enseña el voluntariado desde el kinder, se enseña a hacerse responsable por los otros y ese sentimiento comunitario y antiindividualista que significa el voluntariado, que apela a lo mejor del género humano, tiene una de sus expresiones más altas en el Estado de Israel. Festejemos todos el Día Mundial del Voluntariado, apoyemos que sean mucho más que los 62 millones, pero al mismo tiempo llenemos de esperanza el género humano. Hay estos millones de personas que hacen cosas por lo demás. Durante la pandemia, lo último que les quiero transmitir, aumentaron, no disminuyeron, sino que el voluntariado en el mundo se multiplicó en esfuerzos durante la pandemia y creció e hizo todavía mucho más. El corazón del género humano, dice la mayor intérprete, una de las mayores intérpretes de la Biblia, Nehama Leibovich, la profesora Nehama Leibovich, eminencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, escribía: el corazón de un judío debe ocuparse de su familia, de los seres inmediatos, pero debe ensancharse, de ocuparse del país, de la comunidad y de las comunidades judías. Los voluntariados son un signo de vida judía en las comunidades judías de todo el mundo, y debe ocuparse del género humano en su conjunto. La Biblia ordena el voluntariado, apoyemos el trabajo voluntario y actuemos, hagamos cada uno lo que puede. El trabajo voluntario es una esperanza para todo el género humano.
Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.